Oye, ¿vale? ¿Qué vais a Mm, hacer para las vacaciones? nada, yo creo que me voy a quedar acá en Santiago. ¿Y tú? Hoy sabéis que encontré un diplomado online y gratuito. ¿De verdad? ¿Sí? Es de metodologías activas con inteligencia artificial y habilidades digitales. ¿Y dónde lo encontraste? Mira, busca ahí en la Fundación Telefónica Movistar. Ahí puedes encontrar toda la información. Súper, aquí está. Mira, dice que se abren las inscripciones este 28 de junio. ¿Qué te parece si nos inscribimos juntos? Ya, ¿Ya? inscribámonos. Veamos qué contiene aquí, mira. Este día tenemos una clase, a mi juicio, brutal. Así es que espérenos un poquito porque tenemos que comentar algunas pendientes quizás por ahí para que nos vayamos ordenando. Francisco, ¿cómo estás? Hola Eve, qué gusto tenerte hoy. Como siempre es Ay, un muchas placer gracias. compartir con el resto de personas del equipo que generalmente están desde otra palestra y qué bueno que hoy estás acá con nosotros. Igual estamos sobre la cuarta semana, como bien dijiste, ya cerramos la experiencia sincrónica, es decir, la parte de contenidos sincrónicos que estaban planificados para el diplomado de introducción a la neurociencia educativa. Finaliza el día de hoy. Y con ello, como es Yes. costumbre, durante las otras tres sesiones sincrónicas, dejaremos también al final de la clase la asistencia y el link del desafío que se encuentran en el documento de trabajo del diplomado, como les decía, como ya es costumbre. Recordarles además que hoy no finaliza el diplomado, hoy finaliza solamente la parte sincrónica, que evidentemente estas clases van a continuar grabadas y disponibles para todas aquellas personas que quieran acercarse nuevamente a los contenidos para repasar, para escuchar nuevamente alguna clase o sencillamente para curiosear sobre algunos aspectos que van surgiendo en la medida que vamos madurando los contenidos. Entonces, van a quedar disponibles en nuestro canal de YouTube. De todas maneras, los links a las clases siguen siendo exactamente los mismos y estando en el documento de trabajo del diplomado. Aprovecho, entre paréntesis, de darle también la bienvenida a todas aquellas personas que vienen a esta masterclass, invitados e invitadas que no pertenecen al proceso del diplomado como tal y que además han confiado también en nuestras instancias formativas. Sean bienvenidas y bienvenidos en todos los momentos que gusten acercarse a Profuturo. Con respecto al diplomado, también recordarles que a partir de hoy el equipo técnico y el equipo académico del diplomado, Juan Francisco González, Catalina Briceño, Ángeles Hernández, Evelyn que está acá, Marcia también que nos acompaña en todas las masterclass, se van a encontrar acompañando, apoyándoles, dándole las indicaciones que sean necesarias durante el tiempo que nos queda para finalizar el diplomado, que esto debería ser el día 11 de agosto. Ese día cerramos la posibilidad del desarrollo del curso, como ya bien lo comentamos desde el inicio del diplomado, eh, y durante todo este tiempo vamos a estar igual haciendo seguimiento, es decir, van a recibir nuestros correos haciéndoles o dándoles algunos recordatorios, compartiéndoles material, compartiéndoles información para que puedan continuar sin ningún problema el calendario y el desarrollo de los contenidos. Por último, también recordarles que posterior a la finalización del diplomado tendremos una sesión de certificación en donde entregaremos el certificado oficial de finalización del diplomado. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque en plataforma esté la posibilidad de descargar un certificado de finalización de contenidos, eh,
haciendo las comprobaciones necesarias con el equipo. Al finalizar, tendremos la entrega de un diploma que irá con los respectivos sellos, con los respectivos timbres y además también con las respectivas firmas, evidentemente, que certifican la finalización y la aprobación, sobre todo, del diplomado de Introducción a la Neurociencia Educativa. Así que ya saben que hasta ahora el diplomado no finaliza. Hoy termina la parte sincrónica, pero continuamos con toda la parte sincrónica. Así que eso es importante recordarlo para poder continuar. Nuevamente, el documento de trabajo están todos los links de las clases anteriores, están los links también de los desafíos, del desafío, va a quedar habilitado el desafío del día de hoy. Y nuevamente estamos a su disposición a través del correo electrónico para poder acompañar cualquier tipo de incidencia que tengan o requieran durante este camino que sigue a continuación. Nos estaremos viendo a finales del mes de agosto con la fecha de la sesión de certificación que les llegará de manera oportuna a sus correos electrónicos cuando tengamos confirmada la fecha, pero es posible que sea el día 24 de agosto. Así que una vez tengamos la fecha confirmada, igual les vamos a estar haciendo llegar esta fecha y el link de conexión a la sesión especial con muchísimo gusto a sus correos electrónicos. Sin más, continuamos. Eve, agradecer nuevamente a todas las personas que confían, que han confiado y que siguen confiando en la formación de Profuturo y además en nuestros procesos y en la calidad de nuestros procesos formativos. Así es, estamos realmente contentos con la cantidad de personas que sí han confiado en nosotros, como tú lo mencionas, y es por eso que nos hemos preparado, como en las anteriores sesiones, para que les podamos comentar a ustedes mismos o podemos quizás ahondar un poquito o decirles hacia dónde va la temática hoy día. Entonces, esta tarde nos va a acompañar nuevamente Marcia Merelo, que es parte del equipo de Fundación Telefónica, es parte de este diplomado que está ahí generalmente tras bambalinas, así es que hoy día ella nos va a hacer una pequeña presentación, una introducción, una antesala para nuestra exponente de hoy. ¿Cómo estás, Marcia? Bienvenida. Buenas tardes, gracias por la presentación. Bienvenidos a todos los presentes. Vamos a comenzar nuestra cuarta sesión y esta cuarta sesión se denomina Educación, Inteligencia Artificial y Neurociencia. ¿Compatibles o no compatibles? Y ahí nos surgen varias preguntas, porque de alguna manera quienes ejercemos el rol docente estamos habituados a los cambios vertiginosos, y de alguna forma tenemos que ir incorporando nuevas herramientas. Vamos a compartir una presentación breve, que es una introducción, porque hoy día nos acompaña Cintia. Cintia es muy motivadora y viene a remecernos un poco respecto de estos temas. Entonces, dale nomás, Caro, cambiemos la diapositiva. Vamos a partir con algo que es muy natural, que tiene que ver con el lenguaje. Cuando los niños, y esto es un tema de hitos del desarrollo que se da en todas las culturas, cuando los niños tienen cerca de 6 meses, se caracterizan por balbucear. Entonces, juegan con los sonidos, experimentan con los sonidos, producen muchos sonidos. Y quizás no nos habíamos dado cuenta, pero los niños de esa edad producen muchos sonidos muy variados. Ya no necesariamente esos sonidos son los típicos de su lengua natal. Por ejemplo, los sonidos guturales, los sonidos parecidos al francés, los sonidos parecidos al inglés. Pero con el tiempo esos sonidos se van perdiendo. ¿Por qué? Porque de alguna manera los propios niños van escuchando el lenguaje que hay a su alrededor y la lengua natal es la que empieza a predominar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Sería bueno preguntarnos, ¿por qué a quienes nunca hemos estudiado francés o nunca hemos estado habituados a la lengua, nos cuesta tanto aprenderla, nos cuesta tanto producir un sonido, nos cuesta tanto pronunciarlo?
si en el fondo en algún momento de nuestra vida tuvimos esa capacidad, pensemos en eso. ¿Qué pasa con esa capacidad que tuvimos y que no se desarrolló y que de alguna forma con el tiempo va desapareciendo porque no hay uso? Dale nomás, Caro. Hemos tenido, como decía Evelyn, 4 sesiones, estamos iniciando la 4ª, de este diplomado de Introducción a la Neurociencia, a la Neurodidáctica, y partimos con la didáctica y gestión de la motivación. Joaquín nos llevó por el camino de pensar en cómo podemos conducir de alguna forma las motivaciones de nuestros estudiantes, porque siempre hay deseos, siempre hay intereses y siempre hay necesidades. Y lo que tenemos que hacer desde el rol docente es encontrar esa hebra que nos permita llegar a las personas. Cuando nosotros llegamos a la motivación, podemos activar los aprendizajes. En la segunda instancia, neurodiversidad, neurodivergencia y construcción de espacios para los apoyos, nos centramos en algunos conceptos claves que nos ayudan a definir qué es neurotípico, qué es neurodivergente, cómo podemos nosotros ayudar a las personas que donde sus cerebros funcionan de manera distinta, pero queremos incorporarlas en términos de inclusión a la vida, a la educación, al aula. En la tercera máster, a cargo de Pablo, vimos neuroplasticidad y aprendizaje, y muchos elementos estaban centrados con las neuronas, con lo que pasa con ellos, con lo que podemos aportar, y cómo los elementos que están en el ambiente van influyendo. Y finalmente hoy día llegamos a educación, inteligencia artificial y neurociencia, compatibles o no compatibles, porque queremos llevarlos a cuestionarse cómo vamos a incorporar estas herramientas que ya son parte de la sociedad y con las que vamos a tener que aprender a convivir. Dale, Caro. Lo primero que vamos a hacer hoy día es pensar en el corazón de este círculo concéntrico y que tiene que ver con el aprendizaje profundo. La labor docente es hacer que los estudiantes aprendan, no solamente conocimiento, habilidades y también actitudes, pero no cualquier tipo de aprendizaje, sino que nosotros debiéramos apuntar al aprendizaje profundo, y ese aprendizaje profundo se caracteriza porque somos capaces de dominar un conocimiento, de transformarlo y de usarlo en situaciones normales, cotidianas, habituales, novedosas. Ahora, es bonito, es interesante, pero de ahí viene la pregunta, ¿cómo logramos los aprendizajes para que sean profundos? Y hay una línea de trabajo que habla del pensamiento de buena calidad. Y el pensamiento de buena calidad me va a llevar a lograr un aprendizaje profundo. Entonces, aquí apunta, plantea de alguna manera que nosotros tenemos que recurrir al potencial que no usamos habitualmente, ¿ya? ¿Y cómo se va a lograr eso? Con un pensamiento crítico, que es el que analiza bien las cosas, con un pensamiento que es creativo, tiene estas 3 características, que busca nuevas soluciones novedosas, y con un pensamiento que es metacognitivo, que de alguna manera piensa, razona sobre sí mismo para volver a regularse y seguir un curso. Por ejemplo, si yo sé que soy una persona más visual, me apoyo en elementos visuales. Veo hacia atrás cuál fue mi proceso de aprendizaje, rescato las cosas que me sirvieron y saco las que no me sirvieron. Pero si miramos esto desde una perspectiva didáctica, tenemos que pensar en cómo vamos a lograr llegar a ese pensamiento de buena calidad. Y ese pensamiento de buena calidad se va a lograr a través de la comprensión, que lo nombrábamos la vez anterior. La enseñanza para la comprensión se basa en el concepto de comprender, pero no en comprender como sinónimo de entender algo, sino que alude a dominar algo y a usarlo para operando con habilidades del pensamiento. ¿Qué tipo de destrezas intelectuales nosotros deberíamos generar en los estudiantes para que esto se logre? Deberíamos de alguna forma llevarlos a comparar, a clasificar, a deducir. Y lo que a veces no tomamos en cuenta es que este tipo de habilidades intelectuales no van a aparecer espontáneamente, sino que nosotros tenemos que conducir ese proceso. Si yo quiero que los estudiantes comparen una pera con una manzana,
no puedo decirle solamente compara estos dos elementos. Tengo que darle pautas para que aprenda a comparar. Tengo que enseñarle lo que es comparar. Tengo que mostrarle, por ejemplo, que hay diferencias y hay semejanzas para que las vaya buscando. Tengo que mostrarle que hay criterios, y en este caso podrían tener que ver con la forma de una pera y de una manzana, con el sabor de una pera y una manzana, con el color de una pera y una manzana, etcétera. Entonces, si miramos esto, de alguna manera, lo que nos va a llevar a ese aprendizaje profundo va a ser el trabajo con habilidades de pensamiento que nosotros tenemos que intencionar y hacer explícitas dentro de la sala. Dale nomás, Caro. Todos conocemos el cubo. Yo tengo uno acá. Ahí se nota. Todos conocemos el cubo, lo asociamos con un dado, sabemos que está formado por 6 caras, que son regulares y que son cuadrados, ya que son figuras regulares. Entonces, este es uno de los cuerpos perfectos que se llama en geometría, y lo más probable es que cuando estábamos en la enseñanza formal hayamos aprendido o nos hayan mostrado que esta es la red del cubo, esta que está acá a la derecha de la pantalla. Que esa es la forma de hacer un cubo si yo lo quiero hacer en un papel. Y cuando preguntamos cómo se hace un cubo, bueno, se hace con 6 caras que son cuadradas y se organizan de esta manera. Pero nos hemos preguntado en algún momento, ¿habrá otra forma de armar ese cubo o de desarmarlo? Dale nomás, Caro. En esta gráfica que ustedes están viendo ahora, aparecen 11 formas que corresponden a la red del cubo. La que está abajo a la izquierda es la que nosotros conocemos, ¿ya? Todas las demás son otras formas de desarmar el cubo y luego armarlo. Entonces la pregunta ahí es, ¿por qué nosotros solo vemos la que está abajo a la izquierda como una cruz? ¿Qué hizo la educación con nosotros para hacernos tan convergentes y pensar que esa es la única solución y a veces que es la única válida, que las demás no valen? Dale nomás, Caro. Si nosotros miramos que en este caso, que es un ejemplo bien sencillo, hay 11 alternativas contra una que conocíamos, podríamos empezar a pensar cuántas cosas podemos aprender de forma distinta, cuántas cosas nosotros podemos mirar desde otra perspectiva y también cuántas oportunidades de aprendizaje nos hemos perdido por afrontarnos a la enseñanza y al aprendizaje desde una perspectiva muy limitada. Cambiemos de lámina. El marco para la buena enseñanza, la nueva versión, que tiene fecha 2021, que apareció el 2022 y que está vigente desde este año, rescata el mismo concepto que antes mencionábamos, el de comprender, que viene desde esta idea de enseñanza para la comprensión y que habla de un entendimiento, ¿ya? Pero que hace que el pensamiento sea flexible, porque lo que busca de alguna forma es que los aprendices, los estudiantes, sean guaguas, sean niños pequeños, sean escolares, sean adolescentes, sean estudiantes universitarios o los adultos que aprendemos, tenemos que de alguna manera desarrollar procesos de alto nivel, ¿ya? No conformarnos con el conocimiento, sino que profundizar en el conocimiento, transferir ese conocimiento y utilizarlo en situaciones que sean reales, que sean cotidianas. ¿Cómo demuestro eso? Comparando, clasificando, produciendo evidencias, etc. Y hay, dentro del dominio de responsabilidades profesionales, el estándar 11 que habla del aprendizaje continuo. Cómo yo, como docente, tengo que enfrentarme a las cosas nuevas que aparecen. Tengo que enfrentarme, me voy 20 años atrás, a la aparición de Google. Tengo que enfrentarme a YouTube. Tengo que enfrentarme a que los estudiantes usen teléfonos celulares. Entonces tengo dos alternativas. Me aíslo de eso
y trato de seguir en esta línea donde yo tengo el conocimiento y yo soy el que enseño, o empiezo a convivir con esto. Los descriptores que se refieren a este estándar hablan de actualizarse y profundizar los saberes profesionales. Y eso implica para nosotros estar abiertos a lo que pasa en la sociedad, al uso de la herramienta, de la tecnología, al cambio. Y de alguna manera, Cintia, hablábamos de este tema el otro día y me decía, lo que nosotros podemos cuestionarnos hoy día respecto de la inteligencia artificial, quizás sea lo mismo que se cuestionaron hace muchos años los profesores cuando se preguntaban si era o no prudente el uso de la calculadora, porque de alguna forma el fundamento era, bueno, si los estudiantes usan calculadora, ya no van a pensar, ya no van a saber calcular o ya no van a saber la operatoria, porque la van a olvidar. Entonces, ¿cómo convivimos con esto? Es ahí la pregunta. Dale, Caro. Desde ahí entonces que nosotros queremos mirar el rol docente como un mediador, como el que hace este andamiaje entre el estudiante y todo lo que está al otro lado. ¿Qué está al otro lado? Lo que tenemos que cumplir, que es el currículum, ¿ya? Lo que nos demanda la tarea a la que nos dedicamos habitualmente es que los estudiantes logren los objetivos de aprendizaje. Y no pensemos miremos los objetivos, digamos, desde su dimensión más amplia, no solo en términos de conocimientos conceptuales, sino que el desarrollo de habilidades y también de actitudes y disposiciones. ¿Cómo desarrollamos esas habilidades de pensamiento? Vamos a permitir nosotros que la herramienta, la calculadora, la inteligencia artificial o el YouTube o el teléfono celular se haga cargo de eso y nos vamos a desentender, o vamos a aprovechar bien esa herramienta para hacer que nuestros estudiantes piensen. ¿Cuáles son los contextos para el aprendizaje? ¿Dónde viven? ¿Cómo conviven nuestros estudiantes? También es relevante en este tema. Por eso, por ejemplo, el trabajo colaborativo aquí puede ser una buena herramienta. Y finalmente, los recursos, que es en lo que va a centrarse Cintia. ¿Cómo algunas de esas herramientas nos permiten a nosotros potenciar nuestro trabajo, potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes? Ahora la pregunta es, ¿cuánto nosotros tenemos que cambiar nuestras prácticas para que esto se haga realidad? Ya, claro. Y desde ahí están los desafíos para la docencia de hoy. ¿Cómo me posiciono? ¿Cuántas de esas herramientas me van a permitir abrir la mente de los estudiantes y acceder a un aprendizaje profundo? Si yo tengo este cubo acá, que de hecho lo armé de 6 colores distintos para al desarmarlo poder entender cuáles eran las redes que yo no manejaba porque solo conocía esa cruz que nosotros aprendimos en el colegio. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿va a impactar o no va a impactar? Lo más probable es que va a impactar. Los alumnos tienen un lenguaje distinto, hablan de cosas distintas de lo que hablaban hace 20 años, usan herramientas, se conectan diferente, buscan información en lugares que a veces nosotros no conocemos. Entonces, ¿cómo convivimos con eso? Claro que es importante. ¿Con qué tiene que ver esto? Con cómo nos actualizamos, cuánto nos actualizamos y desde ahí cómo gestionamos las herramientas de las que disponemos. ¿Ya? Pensemos en la idea inicial que yo les hablaba de las guaguas y de la capacidad que nosotros tuvimos cuando teníamos 5 meses, 6 meses, 7 meses de producir sonidos muy característicos de la lengua francesa, ¿ya? O del alemán, y que hoy día, si no nos expusimos a eso habitualmente, se fueron perdiendo. Entonces, ¿cuánta responsabilidad tenemos en desarrollar efectivamente las capacidades de las personas? Bueno, esa es la invitación al trabajo de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Marcia, por acompañarnos. Quiero mencionarte que no solo nosotros como equipo te agradecemos, sino que te invitamos a leer también por ahí los comentarios que tenemos en el chat. Están agradeciéndote
por siempre darnos una introducción, un resumen, por contextualizarnos. Así es que muchísimas, muchísimas gracias. Para continuar, que es lo que hoy día finalmente nos convoca, vamos a presentar a nuestra amiga de la casa. Quienes nos han venido acompañando en otras instancias formativas ya la conocen. Esta masterclass yo creo que nos va a permitir aquí el cuestionamiento, preguntarnos exactamente cómo vamos a convivir con lo que hoy día vamos a mencionar. ¿Cuáles serán nuestras responsabilidades profesionales, dentro, fuera del aula tal vez? ¿Cómo resguardamos el desarrollo de habilidades de nuestros estudiantes? Así es que quiero darle la más cordial bienvenida a Cintia Hurtado para que nos comente sobre educación, neurociencias e inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Será compatible todo lo que te mencioné? No sé, no lo sé. Vamos a ver qué opinan los asistentes del día de hoy. Muchas gracias. Cuando quieras. Gracias. Bueno, en primer lugar, bienvenidos nuevamente a cada uno de ustedes. Felicitaciones por haber llegado hasta aquí. Ya están terminando y eso es maravilloso. Ya están terminando esta etapa, ¿sí? Falta un poquito todavía, pero ya están en la etapa final. Y realmente es muy bonito poder ver cómo tantos agentes educativos se están formando en esta área de las neurociencias. Así que felicitaciones por eso. Y bueno, como bien habían mencionado, hoy vamos a conversar sobre este tema: educación, neurociencias, inteligencia artificial. ¿Serán compatibles o no? Hoy vamos a jugar a ser jueces y vamos a ver a qué conclusión vamos a llegar con respecto a esta pregunta. Y cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, imagínense ustedes, inteligencia artificial, ahí está, inmediatamente pensamos en ciencia ficción, ¿no? Y quizás cuando yo te hablo de inteligencia artificial, viene a tu mente un robot, ¿sí? Y es importante que nosotros partamos esta clase conversando acerca de qué es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial es una parte de la ciencia y de la tecnología que tiene como objetivo, por un lado, entender la inteligencia humana, ¿sí? Para poder transferirla de alguna manera a las máquinas, a la medida de lo posible. ¿Para qué? Para que las máquinas sean capaces de realizar funciones de forma equivalente a nosotros los seres humanos. Y nosotros cuando hablamos de inteligencia artificial podemos hablar de la inteligencia artificial en muchísimos ámbitos. Por ejemplo, Amazon. Quizás alguno de ustedes ha comprado en Amazon o ha escuchado hablar de Amazon, que es una tienda online que tiene de todo. Está ubicada en los Estados Unidos y envía a todas partes del mundo. Amazon actualmente utiliza inteligencia artificial para que a partir de tus búsquedas en Internet, cuando tú te metas en Amazon, ellos digan, ah, bueno, a Marcia le gusta o tiene más tendencia a buscar, no sé, zapatos de X marca. Y entonces ellos en la página principal lo que van a hacer es ofrecerte zapatillas de esa marca para que compres más. Entonces, utilizan un algoritmo que está basado en la inteligencia humana y la aplican entonces a una máquina. En este caso, para que tú compres más. También muchos de ustedes utilizan esta aplicación, Canva. ¿Quién de ustedes utiliza esa aplicación? A ver, díganme en el chat. ¿Ustedes utilizan Canva para hacer presentaciones, para editar quizás algunas fotos? Actualmente, Canva te permite poder, por ejemplo, ingresar tu foto de perfil. Tú sombreas, por ejemplo, tu blusa o la camisa o la polera que tienes puesta y le dices a través de la parte de inteligencia artificial, quiero que me cambies, por ejemplo, la polera a una que sea a una camisa de vestir
de color rojo. E inmediatamente la aplicación, utilizando inteligencia artificial, te da opciones en donde aparece tu foto con diferentes camisas o diferentes ropas. Veo que utilizan muchísimo Canva. Bueno, Canva utiliza toda la información que recoge de tus navegaciones en Internet y de tus búsquedas también para ayudarte y ofrecerte un mejor producto. También, por ejemplo, tenemos no solo productos, sino ciudades inteligentes que se están generando o se están proyectando en un futuro cercano y que se basan en la inteligencia artificial. Edificios, por ejemplo, que permiten que los materiales sean reciclables, que permitan que no haya tanto o que no promuevan este calentamiento global que estamos experimentando a nivel mundial. También, por ejemplo, espacios en donde, por ejemplo, una cocina nos diga cuándo está listo X plato. Entonces, edificios, ciudades, autos que trabajan a partir de la inteligencia artificial. Ni hablar de la medicina. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero actualmente existe una herramienta de inteligencia artificial que está buscando prevenir el Alzheimer. ¿Cómo lo hacen? Yo ingreso a esa plataforma, ingreso algunas características que me representan y automáticamente a través del algoritmo, esta aplicación o esta plataforma busca decirme cuánto porcentaje de vulnerabilidad tengo al momento de presentar un cuadro de demencia como el Alzheimer. Y así podemos hablar de muchísimas cosas. Por ejemplo, el clima, todos estos portales meteorológicos que nos ayudan a prever cómo va a ser el clima más adelante, todo eso actualmente está trabajando en base a la inteligencia artificial. Pero hoy yo no voy a hablar de este tema, porque hoy nos vamos a focalizar en la inteligencia artificial aplicada a la educación. Y a mí me gustaría saber si ustedes saben en qué consiste la inteligencia artificial aplicada a la educación. Y para eso yo los voy a invitar a que si tienes celular, escanees este código y simplemente, esto es anónimo, simplemente votes cuál es la respuesta que más se acerca a tu conocimiento con respecto a la inteligencia artificial aplicada a la educación. Si no tienes la posibilidad de escanear el QR, no te preocupes. Lo puedes hacer, y aquí les voy a pedir ayuda a mis amigos para que coloquen el link de Menti, ahí colocan el código, y entonces nosotros vamos a poder conocer un poquito más sobre cómo estamos con este grupo, ¿sí? Con respecto a nuestro conocimiento sobre la inteligencia artificial aplicada a la educación. Llevamos casi 100 votos. Miren qué interesante. Miren cómo se va moviendo la escala. Solo 2 personas de casi 200 dice que se sienten expertos en el tema. Genial. El otro extremo, no conozco absolutamente nada. Son muchos de ustedes. Es el segundo grupo más numeroso. Interesante. Qué bueno, porque hoy vamos a aprender mucho más sobre ese tema. La mayoría de ustedes, como lo vemos en la pantalla, conoce muy poco de este tema. Entonces, imagínense, yo diría que 450 personas más o menos está entre que conoce muy poco o no conoce nada. Y esto es interesante y a la vez es preocupante
porque es como que la ola se nos está viniendo, ¿sí? Y necesitamos, los que trabajamos en educación, ayornarnos y conocer sobre esta temática. ¿Para qué? Para nosotros poder decidir qué vamos a hacer al respecto en nuestras salas de clase. ¿Mm? Y nos vamos a focalizar el día de hoy, entonces, en poder entender qué es la inteligencia artificial aplicada a la educación. Y es esto. La inteligencia artificial aplicada a la educación son máquinas, son robots capaces de imitar, como ya lo sabíamos, ciertas funciones similares, no equivalentes, similares a la inteligencia humana. Por ejemplo, percepción, por ejemplo, atención, por ejemplo, razonamiento, resolución de problemas, interacción lingüística, producción de trabajos creativos, memoria, temas que ustedes han trabajado a lo largo de este diplomado. Y ahora, estas máquinas, estas aplicaciones, estas plataformas, lo que buscan es de alguna manera imitar estas funciones. Y dentro del ámbito educativo hay muchas plataformas que ya están siendo utilizadas acá en Chile. Y yo les voy a mostrar algunas de ellas, les voy a mencionar, mejor dicho, algunas de ellas, para que ustedes, si les da curiosidad, pues vayan, investiguen y entonces puedan decidir qué quieren hacer y si lo quieren utilizar. La primera es Prisma. Prisma es un proyecto de la editorial Santillana, ¿sí? Y es un sistema analítico de aprendizaje que utiliza algoritmos basados en la inteligencia artificial y que ayuda a los docentes a poder revisar el progreso de sus clases y poder también ayudar a este docente a hacer análisis complejos, a hacer predicciones, e inclusive esta plataforma te dice, oye, yo te recomiendo que hagas esto y esto y esto y esto para mejorar tus resultados. Miren qué interesante. Después tenemos otra plataforma basada en inteligencia artificial que se llama Stable Diffusion. ¿Mm? Esta plataforma en particular es una plataforma bien entretenida porque convierte los garabatos en dibujos de mayor nivel. Entonces, yo puedo utilizar un lápiz de estos que tienen, por ejemplo, los tablets, o utilizar mi mouse, y voy entonces diseñando cualquier cosa que yo desee, como docente o como estudiante, un edificio, un paisaje, un animal, y luego añado en el cuadradito que dice inteligencia artificial, escribo y le digo, quiero que lo hagas, lo conviertas en un dibujo de mayor nivel inspirado en, no sé, Miguel Ángelo. O, no sé, en Monet o en cualquier artista. Y entonces esta plataforma cambia mi dibujo y lo hace un dibujo, como repito, de mayor nivel. Después tenemos otra aplicación basada en inteligencia artificial que se llama Thinkers Math. Como ya lo habrán por ahí cachado con el nombre, tiene que ver con matemática. Y lo que hace esta plataforma es construir un plan de estudio de las matemáticas personalizado al 100%. ¿Y cómo funciona esto? Los estudiantes van resolviendo problemas y ejercicios en esta aplicación y entonces la aplicación le va entregando al docente un progreso detallado de cómo van avanzando o no ciertas habilidades. Miren qué interesante. Otra plataforma, Grammarly. Esta es muy conocida, sobre todo en los profesores de inglés. No sé si acá tengo profesores de inglés. Esta plataforma
ayuda a mejorar los textos, a hacerlos más legibles. Y también me ayuda a mejorar mi gramática y mi ortografía. ¿Por qué? Porque detecta los problemas que tiene mi gramática, mi redacción, y me ofrece sugerencias. Finalmente, tenemos el famoso ChatGPT o ChatGPT, que es un lugar donde nosotros ingresamos, le pedimos a esta máquina o a este robot que se ponga en el lugar de alguien especializado y, por ejemplo, haga una tesis o escriba un libro. Inclusive, hay un primo del ChatGPT que es este y que yo se los voy a mostrar a continuación. Esto que ustedes ven se llama Smodin. Yo lo tengo en español y aquí yo tengo que colocar una temática clave. A ver, ¿qué les gustaría a ustedes? Aquí yo los veo en el chat de YouTube. Aquí los estoy viendo. Cuéntenme un poquito. ¿Qué temática les gustaría investigar? A ver, el primero que me escriba ahí en el chat, lo tomo en cuenta y escribo la temática que me piden. A ver, ¿quién me escribe? Una temática que ustedes quieran investigar. A ver. ¿Las aplicaciones son pagadas para que sean buenas y completas? Sí. ¿El uso de la plataforma está asociado a una membresía pagada? Muchas veces sí. A ver, geografía, pensamiento computacional, emociones y razón, autismo. Vamos a hacer eso, autismo. Vamos a ver. Entonces, nos vamos acá y coloco autismo y sueño. Vamos a inventar acá, ¿ok? Y yo quiero que me escriba, no puedo más de 3 párrafos porque ven que si después, si yo quiero pagar, o sea, quiero tener más párrafos, tengo que pagar. Entonces hago 3. Generar documento. Tuki, hago esto. Ay, miren, ¿ves? Yo inmediatamente veo esto y me dice, no, si quieres algo así, tienes que pagar. Pero si no, miren lo que yo puedo hacer utilizando, por ejemplo, esta temática que está en inglés. Dice, ¿por qué la Tierra gira en sí misma? Miren todo esto. Me da hasta las referencias bibliográficas. Miren esto. Número 1, acá me lo coloca literalmente así, y yo voy al número 1, yo bajo, y acá está la referencia bibliográfica. Esa es una herramienta que se está usando muchísimo, sobre todo a nivel universitario. Como esto es relativamente nuevo, la mayoría de sus funciones son pagadas. ¿Ok? Ahora, yo les he mostrado un poquitito de algunas de las aplicaciones que se están utilizando en el ámbito educativo. Y ahora entonces nos vamos a colocar, y quiero invitarlos a que se coloquen, en el lugar de un juez. ¿Ok? Quiero que nosotros podamos analizar de forma lo más objetiva posible cuáles son las ventajas y las desventajas de usar o de incorporar la inteligencia artificial. Porque hay algo que yo quiero que les quede claro, estimados y estimadas. De la misma manera que sería ilusorio pensar que nosotros podemos avanzar a nivel educativo sin incorporar la inteligencia artificial, también es ilusorio pensar que esto no va a traer consecuencias. Y las consecuencias pueden ser positivas
y pueden ser negativas. Y para todos los escenarios de la vida nos vamos a encontrar con esto. Cosas que son positivas y cosas que no son tan positivas. Entonces, a partir de lo que se conoce hasta ahora, porque todavía no hemos sido de alguna manera bombardeados por la inteligencia artificial en la educación, todavía, ¿sí? Esto viene, estamos comenzando a ver cambios en esto, pero todavía no estamos inmersos en ese cambio significativo. Entonces vamos a ver algunas de las ventajas, ¿sí? Y esto siempre pensando en el estudiante, no son ventajas asociadas al docente, ¿ok? ¿Por qué? Porque como ustedes bien saben, el proceso de aprendizaje es el que quiero que sea significativo, está centrado en el estudiante, no en mí, ¿ok? Entonces, ventaja número 1. Hasta ahora lo que sabemos es que a partir de las plataformas que conocemos, los planes de estudio serían mucho más personalizados para cada estudiante. Entonces podríamos ir un poquito más allá y decir que con este tipo de tecnología podría ser posible que nosotros como sistema podamos ser, inclusive, valga la redundancia, más inclusivos. ¿Por qué? Porque el proceso de enseñanza y aprendizaje sería mucho más personalizado. Otra de las ventajas que se supone, ¿por qué digo supone? Porque todavía no estamos inmersos en esta vorágine de la inteligencia emocional aplicada a la educación. Todavía no. Entonces, hay muchas hipótesis dando vueltas, ¿ok? Otra de las ventajas sería la creación de tutores virtuales para facilitar el aprendizaje y el estudio dentro del aula y en la casa. Entonces, aquí se potenciaría, por ejemplo, el uso de tutoriales, pero bien personalizados, bien direccionados a la persona que los está utilizando. Entonces, yo satisfago o buscaría satisfacer las necesidades de cada estudiante. ¿Cómo? Generando materiales de aprendizaje personalizado, exámenes, libros de texto, resúmenes de capítulos, etcétera, etcétera. Entonces, yo generar también espacios en video y muchas veces con un bot, que sería un robot, que me ayude entonces a aprender. La tercera ventaja que creemos que puede tener esto en la educación es la capacidad de identificar necesidades de aprendizaje en los estudiantes de forma más sencilla y más perceptible. ¿Por qué? Porque la máquina, entre comillas, iría un poquito más adelante que yo y me diría, Cintia, me diría, Camila, me diría, Elisa, cuidado, porque este estudiante está teniendo estas necesidades, ¿sí? Y necesitas adelantarte y necesitas preparar material, ¿sí? Que no solo involucre a todos los estudiantes, sino que lo involucre a él o a ella también. ¿Ok? Finalmente, la última ventaja que quiero conversar con ustedes hoy es que el uso de diferentes técnicas basadas en esta inteligencia artificial, al parecer podría ayudar a que el estudiante se forme en competencias digitales. Y muchos dicen, oye, el futuro está en lo digital. Entonces, ¿qué manera mejor de educar y de formar a nuestros estudiantes en programación, en computación, en tecnología? Porque eso es lo que se viene. ¿Ok? Eso es lo que se viene. Bueno, maravilloso.
Estas son las 4 grandes ventajas que podríamos tener una vez que implementemos, ¿sí?, y la inteligencia artificial forme parte de nuestras vidas como agentes educativos. Ahora, ¿cuáles serían las desventajas? Y ahí yo estoy viendo en el chat que hay muchos que están escribiendo. Entonces, que ya nos tiene sometidos, ni imaginar una más sofisticada, todo muy rápido con inteligencia artificial, pero nos perdemos lo entretenido de descubrir y emocionarnos. Vamos a ver cuáles son las desventajas que estamos hipotetizando están asociadas a esta inteligencia artificial en la educación. Número 1. Y esto, a ver, esto ya lo venimos viendo de antes, y esto no es nuevo para ustedes. Cuando nosotros tenemos a la mano todo tan servido, como por ejemplo, como uno de ustedes dijo, copiar y pegar, ¿sí?, de lo que yo veo, por ejemplo, en Wikipedia o en Google, yo pierdo mi análisis, mi capacidad de análisis, de síntesis, de creatividad y de pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque pensemos una cosa, estimados y estimadas. Nuestros estudiantes no tienen nuestros cerebros. Es decir, nuestros estudiantes no tienen nuestra madurez como adultos y no se autorregulan como nos autorregulamos nosotros como adultos. Entonces, en un mundo donde todo es fácil, donde todo es rápido, donde yo estoy quejándome constantemente de que mis estudiantes no tienen tolerancia a la frustración, yo estoy entregando una herramienta que podría coartar ciertas habilidades cognitivas que son claves. Y además, de alguna manera, podría inhibir el pensamiento crítico porque yo pienso que el ChatGPT, yo pienso que Grammarly tiene toda la razón, tiene la verdad absoluta, que Wikipedia tiene la razón absoluta, o que Google tiene la razón absoluta, o que un youtuber tiene la razón absoluta. No sé si me explico. Y pierdo entonces la noción y el conocimiento e información clave, por ejemplo, que yo tengo que conocer que toda la información que aparece, por ejemplo, en esta página que yo les mostré, donde se puede hacer una tesis entera, lo que hace la inteligencia artificial es tomar la información hasta el 2021 que está en todo el Internet y hacer un resumen. Y lo que no está disponible lo rellena con información al azar. Entonces, ¿pero qué pasa? Nuestro estudiante va, utiliza ChatGPT, hace un ensayo, hace una investigación que yo le haya pedido y cree que eso es verdad. Entonces yo pierdo o perdería, vamos a hablar en supuesto, yo perdería esa capacidad para poder tener un pensamiento crítico. Y como ustedes saben, el pensamiento crítico yo lo voy desarrollando con los años. E inclusive me animaría a decir que una vez que termine el proceso de madurez cerebral, todavía tengo tiempo para generar un proceso de pensamiento crítico más maduro. Otra de las desventajas que estamos asociando a esta inmersión a la inteligencia artificial, su mal uso podría perpetuar la desigualdad. Y ahí hago un paréntesis. ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos en la pandemia y nosotros pensábamos, y aquí yo sé que hay personas de otros países, pero voy a hablar de lo que vivimos en Chile porque desconozco lo que pasó en otros países? Pensábamos que éramos el país con mayor conectividad en Latinoamérica y nos empezamos a dar cuenta
que muchos de nuestros estudiantes no tenían celulares, no tenían computadores, no tenían tablets en la casa y muchas veces no se podían conectar a nuestras clases porque no tenían los dispositivos. Entonces, cuando hacemos una inmersión a la inteligencia artificial, yo tengo que entender que en primer lugar yo tengo que nivelar la disponibilidad de este tipo de dispositivos que traen consigo la inteligencia artificial, porque si no voy a perpetuar la desigualdad. Y por otro lado, ojo con esto, puedo estar vulnerando la privacidad de mis estudiantes. Ya lo estamos viviendo. Niños y niñas que tienen perfiles de Instagram, de TikTok y que las plataformas en teoría no son para ellos. Niños y niñas que están subiendo material a las redes y personas malintencionadas que utilizan ese material para un sinfín de cosas. Yo no se los tengo que contar. Entonces, tenemos que tener en cuenta este punto también, que no es menor. Otra de las desventajas, su uso implicaría, nuevamente, suponemos, un mayor tiempo frente a las pantallas. Y ya sabemos las consecuencias que estamos teniendo debido al mal uso de las pantallas. Y yo me atrevería a decir que nosotros todavía no conocemos las verdaderas consecuencias del abuso de las pantallas en la generación de nuestros estudiantes en la actualidad. Lo vamos a ver quizás en 40 años cuando ellos sean adultos mayores y no ahora. ¿Mm? Entonces, el hecho de yo estar ya pegado a una pantalla todo el día, y si a eso le sumo que tengo que estar más tiempo, wow. Uno de ustedes mencionaba lo que ocurre en Suecia, lo que está ocurriendo en Noruega, lo que está ocurriendo en Suiza, que están volviendo al papel y al lápiz. ¿Será que ese es el camino? No lo sé, ustedes son los jueces el día de hoy. Y finalmente, y esto es algo muy importante, y esto sí tenemos estudios asociados a esta temática. Mientras más tiempo paso en una pantalla, menor mi nivel de empatía y de habilidades sociales. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Porque no es lo mismo interactuar a través de una pantalla o con un robot que interactuar con la persona en vivo y en directo. Ojo con eso. Yo no puedo pensar que el proceso de aprendizaje va a ser equivalente a través de una pantalla. Lo vivimos todos en la pandemia, estimados. Yo no tengo que decirles, yo no les estoy comentando nada extraordinario. ¿Mm? El proceso de aprendizaje no es equivalente. ¿Mm? Entonces, teniendo en cuenta estas 4 grandes desventajas, la pregunta es, bueno, Cintia, ya entendimos las ventajas y las desventajas. Hay muchas más. Ustedes han escrito en el chat razones de sobra en pro o a favor y en contra del uso de la inteligencia artificial. Pero entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debo recordar? ¿Sí? En primer lugar, cuidado con la mentalidad del todo o nada. Esas mentalidades totalitaristas son peligrosas, ¿sí? Porque yo tampoco puedo pretender que voy a vivir en un hongo, si en una burbuja, aislado de todo, ¿sí? Pero tampoco me puedo ir al otro extremo, ¿vale? De terminar el día con dolor de cabeza, con problemas hasta emocionales de ansiedad debido a un exceso de pantallas. Entonces,
¿Qué debo recordar yo? Y hoy quiero terminar esto con 5 puntos para que ustedes puedan reflexionar sobre este tema. Es recordar que como agentes educativos, yo tengo que conocer las herramientas con las cuales voy a trabajar. Porque cuando yo las conozco, las puedo administrar. Ojo, ¿no les ha pasado que muchas veces sus propios hijos, sus propios estudiantes saben más de un data, de un computador que ustedes mismos? Una aplicación. Eso no puede pasar. No puede pasar. Nosotros somos los agentes educativos y tenemos la responsabilidad de conocer estas herramientas si las vamos a utilizar, conocer cuáles son las limitaciones, si realmente me sirve, porque no es usar por usar, y además poder administrarlas de forma adecuada para que esa herramienta sea una herramienta nada más y no el foco de todo. En segundo lugar, recuerda que estás trabajando con cerebros en desarrollo. El cerebro termina de madurar morfológicamente entre los 27 y los 29 años de edad. Así que, a menos que tú estés trabajando con adultos en educación, tú estás trabajando con cerebros en desarrollo. Lo que implica nuevamente que ese cerebro con el cual tú trabajas no es equivalente al tuyo, no tiene las herramientas de autorregulación, de pensamiento crítico, de flexibilidad, de discriminar que tienes tú como adulto. Entonces, yo tengo que ser consciente de esto y también ser consciente de que me guste o no me guste el uso y o el mal uso de esto va a traer consecuencias positivas o negativas en ese cerebro. Número 3. Estamos diseñados para aprender con otros y de otros. Estimados, una máquina jamás va a reemplazar a un ser humano. Por lo menos a un ser humano que está actualizándose, que conoce cómo funciona el cerebro, que funciona cómo es el proceso de aprendizaje y busca potenciarlo. Si no, no soy indispensable. Si no, soy reemplazable al 100%. Pero jamás una máquina va a reemplazar la presencia de un ser humano, sobre todo cuando hablamos de procesos de aprendizaje. Número 4. Tengo que recordar que el error es parte del aprendizaje. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces nuestros alumnos, nuestros estudiantes, acuden a estas herramientas porque en sus cabezas tienen miedo de equivocarse, porque en sus cabezas piensan que el 7 es equivalente a saber, a conocimiento. Y en realidad, el error es parte necesaria del proceso de aprendizaje y del proceso inclusive de neuroplasticidad, el cual ustedes trabajaron la semana pasada o la masterclass pasada. Entonces, yo tengo que entender y explicarle a mis estudiantes, porque esto hay que socializarlo, que ustedes no buscan la perfección,
sino que buscan que ellos aprendan, que no es lo mismo. Y que una herramienta bien utilizada me puede ayudar, pero su fin no tiene que ser el no equivocarme. Y eso depende de mí. Eso depende de mí. Y finalmente, estimados y estimadas, me gustaría que nosotros terminemos pensando y recordando que la innovación no necesariamente está asociada al uso de tecnología. Hay veces que nos confundimos estos términos. No son equivalentes. En lo personal, yo hasta ahora no les he dado mi punto de vista. En lo personal, para mí la innovación educativa va por otro lado. Va primero por formar a nuestros estudiantes en cosas que tienen que ver, por ejemplo, con resolución de conflictos, con su gestión emocional, con su salud mental, porque no me sirve de nada ser un máster en aplicaciones y en herramientas de la inteligencia artificial cuando en la vida real no me puedo relacionar, no tengo tolerancia a la frustración, no tolero que otro sea igual que yo o diferente a mí, que sea más lento, que sea más rápido, que tenga mejor sueldo o que tenga menores notas que yo. La innovación no necesariamente es sinónimo de tecnología o no es lo único que implica la innovación. Mi idea con esta masterclass es poder poner en la palestra una temática de la cual todavía no conocemos mucho, pero que se nos viene. Es inminente. La inteligencia artificial está avanzando mucho más rápido que nosotros mismos. Y cuando yo entiendo que la gente de cambio soy yo, ahí tiene que cambiar mi perspectiva. Tenemos que empezar a hablar de esta nueva educación. No una nueva educación necesariamente que incluya 10 herramientas con inteligencia artificial, sino que me tengo que plantear qué estoy enseñando, cómo estoy enseñando, qué estoy evaluando y cómo lo estoy evaluando. ¿De qué me sirve pedirle al estudiante que haga, por ejemplo, una tesis si yo sé que se va a meter en una aplicación y la puede hacer? Y no es plagio porque está todo inclusive con formatos que me pide la misma universidad. Esa es la nueva educación. Plantearnos el cómo hemos venido haciendo las cosas y conversar entre nosotros y decir, ¿qué es lo que se viene? Y cómo eso va a afectar mi forma de enseñar. Y como muy bien dijo Marcia, no solo enseñar habilidades que tienen que ver con matemática, con lenguaje, con historia, sino habilidades para la vida. Para ser, para poder ser. Yo quiero dejarlos con estas dos referencias. Ustedes pueden buscar estos dos recursos, están en internet, están disponibles, búsquenlos. Si ustedes están interesados en conocer un poco más de esta temática. La primera es una iniciativa del Ministerio de Educación, se llama Guías para Docentes, cómo usar el chat GPT para potenciar el aprendizaje activo. Y tiene también otros libros online, otros ebook que nos pueden ayudar a entender un poco más esta temática y entonces poder aplicarla de forma significativa para generar un aprendizaje activo, significativo y profundo. Y finalmente, este libro que la sacó la UNESCO, que se llama Inteligencia Artificial y Educación, una guía para las personas a cargo de formular políticas, porque muchos de ustedes acá están en cargos que permiten generar grandes cambios.
no te quedes con lo que dimos en esta clase. Investiga. Y ese es el gran desafío que te dejo y que también dejo en nombre de la Fundación Movistar Telefónica y Profuturo. Para mí ha sido un gran placer acompañarnos esta tarde. Espero que les haya generado sentido y significado lo que hayamos conversado. Y bueno, vamos a ver si tenemos un espacio para preguntas. Vamos a ver si se puede, no sé. Muchas gracias, Cintia. Sin duda tenemos muchas consultas, pero creo que en favor del tiempo y por cumplir también con nuestros compromisos de terminar a las 6:20, nos quedan solo 5 minutitos según mi computador. No sé si estoy mal ahí. ¿Existe la posibilidad, Cintia, de comprometerte en pantalla, que quienes están hoy día te pueden escribir a tus redes sociales y, dependiendo del tiempo que tú vayas teniendo, puedas ir contestándoles? Pero por supuesto, si quieren, ayúdenme a compartir mis redes. Sí. Es @neurofyoficial. Siéntanse libres de escribirme un mensaje por privado o escríbanme por correo. Ahí también está la información de cuál es mi correo electrónico y con todo gusto, como he hecho en otras instancias, voy a poder responder todas sus preguntas y si necesitan algún material o algo así, si lo tengo, con mucho gusto lo comparto. Muchas gracias. Como siempre, Cintia, agradecerte por acompañarnos, por entregarnos siempre una mirada nueva sobre algunos temas que necesitamos ahí ir empoderándonos, ¿cierto? Francisco. Así es, además que es bien pertinente cerrar este ciclo de formaciones y de contenidos sincrónicos, precisamente enlazando una temática que está como bien fresca, bien Bien en en boga. experimentación ahora, bien en boga, que tiene que ver con algunas herramientas de inteligencia artificial como el chat, por ejemplo, y cómo vamos vinculando esto a la experiencia docente. Igual, salvar también una frase que Cintia mencionó que creo que es bien importante como conclusión el día de hoy, es que el apoyo intergeneracional en este caso es súper importante. Aquellas y aquellos docentes que tienen un poco más de experiencia, acercar también sus conocimientos a aquellos otros que como yo quizás no tenemos tanto conocimiento en el área o como algunas otras personas que son un poco mayor en edad que por prejuicio o por lo que sea, quizás siempre pensamos que tienen menos conocimiento. Así que importantísimo, por ejemplo, que en las comunidades de aprendizaje y comunidades docentes en los establecimientos se dé la experiencia y la oportunidad de acercar los conocimientos en torno a tecnología y sobre todo en estas temáticas. Y otra cosa también fundamental es seguir conversando. Creo que esta temática abre muchos debates interesantes que fomentan el diálogo en sí, en concreto en el uso de tecnología en la sala y además también bien importante irlo ajustando a nuestros propios contextos. Así que el diálogo en ese sentido es fundamental. Agradecer nuevamente la experiencia de Cintia y luego junto con Evelyn recordarles a todas las personas que participan del diplomado, importante que tendremos hasta el 11 de agosto, reforzar lo que comentamos al inicio, 11 de agosto para desarrollar los contenidos del diplomado, es decir, los contenidos sincrónicos en plataforma que tengan la posibilidad de seguir avanzando por allí. Recordarles también que el certificado de aprobación del diplomado lo vamos a estar enviando en la sesión de certificación que es el 24 de agosto. En todo caso, esta información les va a ser confirmada a través de sus correos electrónicos. Así que no se preocupen por ello. Por el momento, el equipo estará apoyando la consecución y el desarrollo de los contenidos en lo que nos queda de días hasta el 11 de agosto y por supuesto estaremos muy atentos. Sí, Francisco, solo quiero acotar que las fechas que están en este Excel al cual todos tienen acceso son fechas sugeridas pensando en que cada uno de ustedes va a tener la posibilidad de organizar su tiempo y seguir esta ruta, y si no se puede, que ustedes mismos lo piensen y puedan hacerlo. Recuerden que para aprobar es muy importante finalizar el curso y haber participado en las masterclass. De las dos, recuerden que es la ruta formativa que llamamos diplomado. Y así como Francisco menciona, los correos de aprobación en el que se les va a indicar el estado van a ser enviados a medida que ustedes vayan finalizando los cursos, ¿ya? O sea, su curso en este caso. La prueba, recuerden que está en la misma plataforma de Profuturo, así es que
no necesitan conectarse, ni buscar, ni preguntar por algún formulario. La prueba está dentro del mismo curso en plataforma. Y por supuesto, la invitación es a que nos acompañen a la ceremonia, porque vamos a tratar de que sea cortita, pero muy entretenida, ¿cierto, Francisco? Así es, así es. Va a ser una ceremonia de certificación bien nutritiva y que ciertamente vamos a tener como base toda esta información que hemos recibido en este tiempo. Nuevamente agradecer a Cintia, a Pablo, a Francisca Ojeda, Francisco Galvillo y por supuesto a Joaquín Trentafilide que formaron parte del staff de profesionales que nos acompañaron en esta versión del diplomado. Una vez más también agradecer a Marcia Mirelo que siempre con su mirada bien acuciosa, bien cercana y además profunda sobre los contenidos que trabajó en las máster, hizo un trabajo excelente durante todo este recorrido. Además también, por supuesto, agradecer al equipo de comunicaciones que está siempre detrás y que nos apoya en toda esta experiencia. Carolina Cabezas y Juan Pablo que están digamos como al apoyo y siempre disponibles en este sentido. Y luego también a todo el equipo de Fundación Telefónica, Eve, Juan Sí, Francisco, a Juan Francisco, a Ángeles, Catalina, Catalina, Ángeles, que, Marcia, o sea, que y por están allí. supuesto a todos quienes de alguna forma nos han apoyado en esto con sus comentarios, nos han escrito. Así que siempre agradecerles que todas las sugerencias que nos han hecho han sido muy bien tomadas por el equipo, las valoramos y agradecemos que estén ahí pensando en cómo podemos mejorar las posibles rutas del segundo semestre y quizás en el 2024. Por mi lado, Francisco, nada más que decirles gracias por acompañarnos en la fase sincrónica. Recuerden que nos queda todo lo asincrónico y nos vemos de vuelta a finales de agosto para la ceremonia de cierre. Así que Así es. un abrazo grande. Mañana ya es viernes, es el último día. Disfruten sus vacaciones, que se lo merecen. Pásenlo bien junto a la familia, duerman, recarguen pilas, porque el segundo semestre se nos va así, ¡pum!, en un abrir y cerrar de ojos. Así es. Nuevamente gracias y nos despedimos, que estén muy bien y nos encontramos en agosto ya para celebrar el cierre del diplomado. Así que gracias por estar acá y hasta una próxima oportunidad. Oye, ¿vale? ¿Qué voy a hacer para las vacaciones? Nada, yo creo que me voy a quedar acá en Santiago. ¿Y tú? Hoy sabes que encontré un diplomado online y gratuito. ¿De verdad? Sí, es de metodologías activas con inteligencia artificial y habilidades digitales. ¿Y dónde lo encontraste? Mira, busca ahí, en la Fundación Telefónica Movistar, ahí puedes encontrar toda la información. Súper, aquí está. Mira, dice que se abren las inscripciones este 28 de junio. ¿Qué te parece si lo inscribimos juntos? Ya, ¿Ya? inscribámonos. Veamos qué contiene aquí, mira.